10 de la mañana con 9 minutos, 10 con 9, señoras y señores. ¿Estamos? Sí, estamos, ahora sí. Perfecto. Les cuento rápidamente, 7 grados en la ciudad de Punta Arenas con 3 grados de sensación térmica, 7 en Natales con misma sensación térmica, 8 en Torres del Paine con 4 de sensación térmica, 7 grados en Porvenir, la Tierra del Fuego, que tiene 2 sobre 0 de sensación térmica, y Cabo de Hornos 3 grados con sensación térmica de menos 2 en Puerto Williams a esta hora de la mañana, 10 con 9. Hashtag Camino Constituyente. Vamos a ir revisando también todos estos días que nos juntamos con el productor, además de este bloque, de este espacio, que es don Ricardo Yarzo, a quien ya voy a saludar. Vamos a ir conociendo nuevas y nuevos precandidatos. Además se va a correr unos días, ya me va a contar también Ricardo, esta consulta, esta primaria, por decirlo de alguna manera, de la sociedad civil, de la coordinadora social. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Hola, buen día. Sí, tenemos en este ciclo de programa distintos invitados y bueno, la semana pasada estuvieron 4 invitados de la coordinadora social que está desarrollando un proceso de consulta ciudadana para elegir a candidatos independientes desde la ciudadanía y de Magallanes, ¿no? Independientes de Magallanes, no de otros lados. Y en ese contexto, ya la semana pasada estuvieron conversando contigo 4 personas que tienen propuestas sobre lo que quieren para la nueva constitución desde Magallanes, que son representantes de organizaciones sociales y de movimientos. Y en esta semana tenemos igual otro grupo que son los otros y otras candidatos y candidatas que están en este proceso. Donde podremos ver a Enrique, a Jorge, entiendo a Lisa, para este proceso que se va a desarrollar el día ahora 13 de diciembre. ¿Por qué el cambio de fecha? Bueno, claramente la situación en la región todavía sigue en cuarentena y se está a la espera de que cambie esto. Y en base a eso tomamos la decisión de atrasar esto una semana para el próximo 13 de diciembre, donde ya se está en conversaciones y de hecho ya se han acordado distintas juntas de vecinos, donde las distintas organizaciones y la gente que quiera participar podrá ir a elegir quienes dentro de los candidatos de la ciudadanía pueden representarlo de mejor forma en base a este mandato común, ¿no? que es lo más importante, que se está redactando con encuestas, consultas, cabildos, etc. Tenemos a Jorge Tenef en línea, que ya lo vamos a saludar. Primero, que además ya lo ven en pantalla, a Enrique Velázquez. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto de saludarte. Y bueno, ¿por qué ser precandidato? La primera pregunta, ¿no? Hola, muy buenos días, sí, buena pregunta, pero fíjate que lo que pasó aquí es que había hubo una consulta, nosotros hicimos cabildos también, ¿cierto?, docentes, y en estos cabildos hicimos la consulta si era pertinente o no llevar a algún candidato, ¿cierto?, desde el mundo de la educación, desde la representación gremial, ¿cierto?, y los docentes se manifestaron, ¿cierto?, a favor de esta opción, lo que derivó también después en una elección, ¿cierto?, donde hicimos una consulta a todos nuestros colegas, apuntando justamente, ¿cierto?, si había un candidato, quién podría ser, y hicimos después una consulta con los más votados, y en este caso resultando, ¿cierto?, mi nombre con una mayoría importante, lo que significa, obviamente, ¿cierto?, que hubo que tomar la determinación, ¿cierto?, si representábamos y llevamos este candidato, y aquí estamos, obviamente, tratando, ¿cierto?, de ser parte de los constituyentes desde el mundo de la docencia del profesorado. Ya voy a saludar a Elisa, que se acaba de conectar. Está Jorge en línea. Jorge Tenef. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto de escucharte, de verte a través de fotos. Te vamos a ver hoy día. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Sí, cómo no. Hola, Mauricio. Es un placer conversar contigo. Un saludo a Ricardo y a Enrique, y parece que Elisa también está en línea. Sí, está Elisa. Y a todos los televidentes, radioescuchas y cibernautas que pueden estar conectados a esta hora. Que son muchos y muchas. Jorge, ¿por qué ser precandidato? ¿Por qué ser constituyente? Mira, un grupo de personas que dirigen e integran
Territorios en Red se acercaron a mí, me propusieron y yo lo consideré junto a Pilar y dijimos que sería posible, sería no vimos ningún problema en que si podemos aportar desde lo que mi experiencia, lo que he vivido, lo que estoy viviendo, para construir un marco jurídico general, ¿no es cierto?, que es la Constitución, que sea más una casa para todos y no para algunos. Eso. Que sea más amplia, dices tú, Jorge. Elisa, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte, qué bueno que nos acompañes nuevamente. ¿Por qué ser constituyente? La misma pregunta para los tres. ¿Por qué quisiste o por qué aceptaste? No lo sé, tú nos contarás si fue una cosa de deseo o una cosa de aceptación también cuando te lo proponen, ser precandidata a la constituyente. Hola Mauro, buenos días. Buen día Enrique, buenos días Jorge. Bueno, la verdad es que cuando comenzamos con abordar el proceso constituyente con las compañeras, desde la coordinadora feminista, el Parlamento feminista también que establecimos en enero, comenzamos a hacer un trabajo bastante responsable de recoger demandas, de levantar un programa y que está muy potente, la verdad, porque realmente logramos abordar cada uno de los puntos que son vitales, que son vitales para poder generar esta transformación de un Estado subsidiario, uno que sea garante de derechos, con previsión social integral y todo lo demás. Entonces, cuando empezamos a plantearnos en términos de posición política frente a este proceso institucional que se ha abierto, decidimos levantar candidatura porque teníamos que hacer algo con ese mandato, no podíamos delegárselo a nadie, o sea, es algo que hemos levantado nosotras y de una forma súper amplia, o sea, hay cientos de mujeres que han participado en este proceso, mujeres y disidencias sexuales, por supuesto. Entonces, cuando comenzaron algunas compañeras a insinuar que si podía ser yo, la verdad es que mi primera respuesta fue, hoy no es algo deseable. O sea, yo creo que para nadie es algo deseable enfrentar este nivel de exposición, este nivel de competitividad que tienen las elecciones, enfrentarse a las maquinarias políticas de los partidos, enfrentar las discusiones en esa convención. Sin embargo, si mis compañeras deciden que vaya yo voy a todas, la verdad. Siempre hemos trabajado de una forma muy colaborativa y responsable, asumiendo las responsabilidades de cada momento, y me siento muy preparada, la verdad. Me siento bastante preparada y me siento confiada porque hemos levantado un trabajo en comunidad con un equipo bastante amplio, bien grande, con muchas compañeras, y así lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo también de esa manera. Entonces, en ese sentido, voy confiada porque no voy sola. Realmente es una candidatura que es enorme, o sea, hay realmente muchísimas compañeras respaldando este proceso, sosteniendo este proceso, y lo vamos a seguir manteniendo así, abierto también, totalmente comunicado con las demandas sociales, con la ciudadanía, de la forma más participativa y amplia posible. Así que bueno, la decisión un poco va de la forma que te comento. Bueno, la siguiente pregunta también va a ser para los tres. ¿Cuál, Enrique, parto contigo? ¿Cuál crees tú que es el punto que hay que llevar como magallánicas y magallánicos a esta nueva casa de todos, a esta constituyente? ¿El punto más importante o los puntos que tú consideras más importantes que hay que llevar a la nueva constitución como magallánicos, Enrique? Yo creo que aquí no hay un solo punto, acá la verdad es que hay una cantidad de puntos que son fundamentales para generar cambios. Pero uno de los más importantes, que hoy día incluso tú lo comentabas en la mañana en tus primeras entrevistas, ¿cierto? Y cuando hacías la introducción, ¿cierto? En la mañana a las 8, y que hablábamos de esto del centralismo y la falta de autonomía de los territorios. Hoy día estamos hablando, ¿cierto? Que estamos hablando de regiones que tienen cero autonomía, tenemos autoridades que deciden, ¿cierto? Desde su territorio, de la comodidad de la lejanía, de más de 3.000 kilómetros, ¿cierto? Cómo tenemos que vivir los magallánicos y con medidas que incluso pasan por cuarentenas que no han dado resultados, por abrir turismo para los extranjeros, mientras mantenemos al ciudadano de nuestra región, ¿cierto?, enclaustrado en sus hogares. Queremos construir vías elevadas sin pensar, ¿cierto?, en si los magallánicos la necesitamos, sentimos que tenemos esa necesidad o tenemos otra. Entonces, hablamos de que la salud hoy día es un tema fundamental cuando estamos hablando, ¿cierto?, del bienestar
estamos hablando de la educación como una educación inclusiva, pluralista, ¿cierto? Que sea parte del Estado y no, ¿cierto?, un Estado subsidiario. Estamos hablando que la salud no puede seguir siendo subsidiada, ¿cierto?, con una subsidiariedad pasiva. Hoy día tenemos que dejar, ¿cierto?, de mirar a los niños y a los jóvenes como sujetos, ¿cierto?, de decisiones y no de opinión, porque obviamente desde el mundo de la educación sabemos lo importante que es la mirada que tienen ellos. Estamos hablando de la importancia de la protección del medio ambiente, ya tuvimos varios hechos que nos han dejado claramente establecido, ¿cierto?, que no hay una preocupación hoy día ni desde la Constitución ni desde los gobiernos, ¿cierto?, en proteger las matrices energéticas, no hay preocupación de proteger el medio ambiente. Estamos hablando de que no hay respeto por los pueblos originarios, ahí lo decía Gabriel Boric en la entrevista anterior, cuando estaba hablando, ¿cierto?, que se insiste en tratar de invisibilizar a los pueblos originarios, a las diversidades sexuales, ¿cierto?, o a la diversidad en general. Entonces aquí hay un cúmulo de situaciones que hoy día tienen que cambiar y la única forma de cambiarlo hoy día es estar y hacerse presente. La educación es un pilar fundamental en el cambio para Chile, por consiguiente el mundo de la educación tiene que estar presente en esta constituyente para que obviamente de alguna manera tengamos los cambios que necesitamos. No son instantáneos, la población y la ciudadanía tiene que saberlo. Eso es algo que va a venir con el tiempo. Pero si no comenzamos ahora, ¿cuándo vamos a comenzar? Gracias, Enrique. Jorge Tenef, que está en línea telefónica. Jorge, ¿qué es lo más importante, según tu punto de vista, que hay que llevar a esta nueva casa común? Ya, punto central, me parece que constitucionalmente el problema del presidencialismo frente a los demás poderes es algo que hay que reformar. Creo que el extremo presidencialismo, que tiene su origen en la tradición portaliana de nuestra patria, debe ser modificado y repartir un poco más hacia los demás poderes, como ser el poder legislativo, y también, como decía Enrique, hacia las regiones. Creo que constitucionalmente uno de los temas centrales es el extremo presidencialismo que hay que modificar. Ya, perfecto. Elisa, ¿opina similar a Enrique, a Jorge, o tienes otra mirada? Bueno, yo creo que hay cosas que son transversales y cosas que apuntan más hacia las necesidades locales, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo transversal tiene que ser cambiar, como decía en un principio, el rol subsidiario hacia un Estado garante de derechos sociales, económicos, culturales, que garantice, que respalde una protección social que sea integral, donde quepa tanto un sistema de salud, de educación, de acceso a la vivienda, de pensiones. En pensiones me detengo porque creo que es algo de las demandas más potentes que ha surgido este último año, y ahí obviamente cabe que la caída de las AFP, ¿no? Las AFP funcionan para acumular riqueza para grandes empresas, pero para dar pensiones no funcionan. Definitivamente no funcionan y eso está demostrado. Entonces necesitamos también un sistema de pensiones que sea universal y no solamente para las personas que cotizan porque han trabajado a cambio de un salario, porque hay muchas mujeres en este país y en el mundo que sostienen trabajos no remunerados, trabajos de cuidado, trabajos reproductivos, de cuidados de adultos mayores y que no, por lo mismo no cotizan porque son invisibilizados en sus trabajos. Entonces necesitamos avanzar hacia un sistema de pensiones que sea universal. Y lo mismo, bueno, con todos los otros derechos que mencionaba. Y por otra parte, ya más a escala local, ¿no? Tenemos que, obviamente, coincido con Enrique y con Jorge, el tema de la descentralización, tanto del poder, del hiperpresidencialismo, ¿cierto? Tiene que distribuirse estos poderes dentro del Estado, dentro de las instituciones también, otorgarles poder y otorgarles autonomía a las distintas regiones, autonomía en términos económicos y en términos políticos, y no solamente digamos, como a los gobiernos locales, sino que autonomía a las comunidades, de que haya una participación ciudadana que sea vinculante, que las comunidades también podamos decidir sobre cuál es el tipo de desarrollo y hacia dónde orientar las políticas de desarrollo de nuestros territorios. Yo creo que esas cosas son importantes, y ahí sumar también a lo que dice Enrique, también en respeto y en cuidado de los ciclos de la naturaleza, porque no podemos seguir pensando que vamos
vamos a crecer ilimitadamente a costa del extractivismo de nuestros territorios. Esto es hambre para hoy, pan para mañana. No tiene ninguna posibilidad de sustentarse para las generaciones futuras. Entonces hay que también tener mucho ojo en eso, que qué tipo de economía estamos aspirando o tratando de impulsar. Y en ese sentido nosotros impulsamos economías que sean diversas, locales, sociales, solidarias, ciertos circulares, que apunten justamente a transformar esta matriz capitalista que acumula riquezas en grandes empresas y no deja ningún tipo de riqueza para los territorios y las comunidades donde se desarrollan estas actividades. Nos quedan 3-4 minutitos. Última pregunta para los tres también. ¿Qué creen ustedes que va a ser lo más difícil si alguno de ustedes sale electo y compone la constituyente? ¿Qué creen que va a ser lo más difícil? ¿La cantidad de votos, las mayorías, ponerse de acuerdo, el reglamento, los diálogos? ¿Qué creen que va a ser lo más complejo, Enrique? ¿De salir electo? De salir electo, claro. Ah, Ahora, siendo o no siendo electo, ¿qué creen que va a ser lo más difícil que se va a ver en la constituyente, además? O sea, yo creo que aquí lo más complejo va a ser superar, ¿cierto?, los poderes económicos. Hoy día hay un tema que está centrado en la economía, que está centrado, ¿cierto?, en los recursos económicos, y la verdad es que eso prima por sobre la sociedad. Y lo que tenemos que cambiar es justamente poner al ciudadano como centro de foco, basado en la familia, ¿cierto?, basado, ¿cierto?, en la vida del ciudadano, del ser humano, del chileno promedio. Hoy día, cuando estamos hablando de todas las políticas giran en torno al dinero y giran en torno, ¿cierto?, a obtener mayores recursos económicos. Por eso es que hoy día tenemos una pandemia que es poco solidaria. Por eso es que hoy día tenemos, ¿cierto?, una situación donde incluso vemos un 10% que, lejos de ser una solución, se ha transformado en un conflicto, y en un conflicto porque los poderes económicos hoy día insisten en querer seguir metiendo la mano en el bolsillo al más pobre. Hoy día queremos seguir enriqueciendo a los más ricos y dejando a los más pobres donde están, y por eso es que es tan importante la educación como eje central, ¿cierto?, para transformar el mundo. Si nosotros no cambiamos la manera de pensar, de ver la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, vamos a tener adultos que van a seguir replicando el modelo. Y hoy día cambiar eso desde el punto de vista de lo que viene, desde lo que han ido argumentando y han ido armando los partidos políticos, ¿cierto?, históricamente, va a ser imposible cambiar el Chile y llegar al Chile que los ciudadanos quieren, porque hay que hacer una gran diferencia entre el Chile que quiere la política común, ¿cierto?, y habitual, y lo que el ciudadano común quiere y necesita. Y yo creo que llegar a poder hacer confluir esos dos mundos es un trabajo que requiere de mucho acuerdo, que requiere de mucho trabajo y requiere también, obviamente, de alguien capaz, ¿cierto?, de generar estas instancias que permitan que el ciudadano hoy día tenga el escaño que necesita. Algo que me había quedado pendiente y que es muy importante también es el tema de la vejez y la tercera edad, y que creo que es fundamental. Hoy día alguien no puede trabajar toda la vida para pasar a ser pobre. Y creo que eso es algo que tiene que plasmarse ahí y que hoy día no ni siquiera está en discusión ni en el Senado ni en los diputados. Eso. Jorge Tenef, estoy contigo. Ok. Mira, creo que si es que el soberano nos favorece con su voto y llegamos a la convención, lo más difícil que se ha visto en otras experiencias como ser en Colombia, Bolivia, Ecuador, es el reglamento. En promedio han tomado 2/3 del tiempo legal llegar a un acuerdo del reglamento, y después la redacción se hace más sencilla. Entonces yo creo que lo más difícil que se va a dar, seamos elegidos o no, va a ser el ponerse de acuerdo en el reglamento que rija la conversación que va a terminar con la redacción de la Constitución. ¿Elisa? Sí, mira, yo creo que va a ser un gran desafío poder tratar de transmitir la cultura asamblearia con la que venimos, no solo las feministas, sino que también las organizaciones sociales. Nosotras estamos acostumbradas a dialogar abiertamente, a tener una comunicación efectiva, a una democracia que es directa, que es participativa, que es comunitaria, y nos vamos a enfrentar a una situación en esa convención donde los partidos vienen ya con sus votos listos y amarrados, con directrices que son jerárquicas, que son centralistas. Entonces poder un poco tratar de
involucrar estas nuevas formas, de comprometer estas nuevas formas más abiertas, más transparentes, democráticas, ¿cierto? De establecer una comunicación, diálogos que sean fluidos y que haya realmente una escucha de las propuestas, de las demandas. Yo creo que es un desafío para nosotros. Nosotras, cuando nos abrimos a nuevos espacios, siempre llegamos con esta impronta del diálogo abierto, de la escucha, de la propuesta y de construir en comunidad, en conjunto, en colaboración. Entonces yo creo que ese es un gran desafío, pero por otra parte efectivamente no se puede negar que probablemente no va a haber un ceder en ese sentido, ¿ya? O sea, conocemos históricamente cómo se han comportado y cómo han accionado también políticamente los partidos a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que ahí lo más importante va a ser el llamado a toda la comunidad, a todos los territorios, a seguir manteniendo una participación activa en este proceso constituyente, como le decimos nosotros, no constitucional, cerrado, ¿cierto? Sino que mantengamos activa la participación, las demandas y exigirle a las personas que salgan electas que cumplan con el mandato social, que emerge desde la ciudadanía, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones de base, que cumplan con el mandato que se les ha dado, ¿ya? Y eso se hace si es que no hay una intención de escuchar lo que el pueblo ha dicho, pues entonces vamos a tener que seguir manteniendo las movilizaciones para presionar de alguna manera para que estos cambios realmente sean traspasados a la nueva Constitución. Acá se está exigiendo cosas muy importantes que son vitales para sostener la vida y para acabar con la precarización, principalmente. Entonces eso vamos a tener que seguir demandándolo con harta fuerza, ¿no? El día 13 de diciembre finalmente van a ser las elecciones, ¿cierto, muchachos? ¿Muchachas? ¿Sí? Sí. ¿13? 13 de diciembre. Sí, 13. Uh-huh. 13 de Desde los 16 años, importante. Desde los 16 años, justamente. Importante aclaración también, Sí. indica Enrique. Desde los 16 años, 13 de diciembre, se van a elegir 4 representantes para Punta Arenas, 1 en Natales y 1 en Porvenir, haciendo un total de 6, que es el máximo que permiten las listas para poder presentarse. ¿Dónde se va a votar? ¿Va a ser solamente virtual? ¿También va a ser presencial? ¿O todavía se está coordinando aquello? Va a ser presencial yo creo que en la totalidad de las juntas de vecinos. Hay más de 30 locales de votación, al igual que la consulta ciudadana realizada el año pasado en diciembre, ¿ya? Así que busquen su junta de vecinos más cercana para ir a votar por la candidatura que más les resuene de esta coordinadora social. Va a estar todo disponible en las redes. Ojalá que puedan seguir las redes sociales de la coordinadora social, porque ahí van a aparecer los locales de votación, los horarios de votación, las indicaciones sanitarias para hacer una votación sin ningún tipo de riesgo, ¿cierto? Todo aquello va a estar disponible en las redes y, como decía Enrique, desde los 16 años en adelante, comprendiendo que quienes abrieron este proceso constituyente son justamente los jóvenes secundarios, ¿cierto?, que han saltado estas barreras, saltado los torniquetes para impulsar estas demandas que se abren hoy. Qué bueno que los hagan participar, porque además van a estar haciendo la Constitución que va a ser para ellos también en unos años más, los que hoy día tienen 16 años, absolutamente. Enrique Velázquez, Elisa Justinianovich, Jorge Tenef, un gran abrazo para los tres, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Los sueños que muy bien. Chao. El sueño más realidad. Así es, justamente. Que estén bien todos. Pausa, ya venimos. Chao.